Bienvenidos a nuestros estudios. Vamos a iniciar nuestra clase sobre el desarrollo armonioso de nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo, nuestra máquina humana, para un equilibrio, para un desarrollo y un crecimiento armonioso, necesita de 3 alimentos bien definidos. Primeramente, hablemos de la comida ordinaria, la comida y la bebida como primer alimento. Luego encontramos el segundo alimento, el aire, el prana, con todos sus elementos físicos y suprafísicos, con todos sus elementos químicos y cósmicos que a través de la respiración asimilamos. Y llegamos al tercer alimento, que son las impresiones. Señores, bienvenidos. Esta tarde vamos a estudiar la transformación de las impresiones. Generalmente, sorprende al estudiante mencionar que las impresiones son un alimento. Pero conforme vayamos desarrollando el tema, queremos que ustedes vayan cayendo en cuenta sobre la importancia de este tercer alimento. Si nosotros acá en la pizarra hacemos un sencillo esquema y presentamos al ser humano como una fábrica de productos químicos, y encontramos que en la planta baja o en el primer piso se transforman las materias primas más fuertes, más groseras. En la planta media se transforman materias primas ya gaseosas, no tan sólidas ni tan líquidas. Y en la tercera planta se transforman las sustancias psicológicas. Porque las impresiones son un alimento psicológico. Las impresiones vienen a ser un alimento que, como los otros dos, cada uno sostiene parte de la salud de nuestra estructura humana. Hablamos que en esta planta baja, entonces, entran hidrógenos 768, que son los más pesados, los más groseros, la comida sólida, los alimentos líquidos. Luego, en el segundo piso, encontramos nosotros el aire como segundo alimento. Es un alimento ya gaseoso, ya más sutil, que necesita menos transformaciones en su proceso de asimilación. Y luego subimos y encontramos las impresiones como un hidrógeno 48, que pueden ser transformados únicamente en hidrógenos 24, como alimento del cuerpo astral, hidrógenos 12 como alimento del cuerpo mental, e hidrógenos 6 como alimento del cuerpo causal. Bien, entonces las impresiones entendemos que son la huella, el efecto que queda en nosotros, en nuestra psicología, de los eventos, de las circunstancias, de las cosas, de los acontecimientos. Es la huella magnética que queda en nuestra psiquis de los acontecimientos, de las cosas, de los eventos que suceden a nuestro alrededor. Estas impresiones son una energía, una sustancia, una fuerza que nuestro cuerpo la recibe
y que tiene esa posibilidad de asimilar. Pero para el mecanismo natural de la vida, para la naturaleza no es necesario que nosotros aprendamos a digerir, a asimilar, a transformar las impresiones. Bien podemos nosotros sobrevivir únicamente con la comida ordinaria, con el aire que respiramos y unas pocas impresiones. Mas, sin embargo, cuando entramos en este trabajo del despertar de la conciencia, cuando nosotros entramos a querer crecer, desarrollarnos completamente en todos los aspectos humanos, requerimos entonces, necesitamos de este tercer alimento. Así como ustedes saben que por la carencia, por las limitaciones de un alimento como los cítricos, podemos tener nosotros ciertas enfermedades, o también por las carencias o limitaciones de alimentos como leche, quesos, lácteos, etc., pueden aparecer otras enfermedades. Así también diríamos que si nosotros no recibimos este tercer alimento, nuestra naturaleza no puede dar, no puede desarrollar todo su potencial. No podríamos nosotros intentar un crecimiento armonioso, profundo en la parte física y no digamos en el cuerpo astral, mental, causal, etc. Hablemos entonces de la importancia de las impresiones. Imagínese usted que si las impresiones de cada día en su hogar, en su lugar de trabajo, son impresiones amenazantes, son impresiones fuertes, desagradables, maltrato, gritos, palabras hirientes, etc. Lógicamente que si usted no aprende a transformar todas estas impresiones, a la larga usted se enferma. Se enfermará o comenzará con determinados estados de ansiedad o de depresión, etcétera, etcétera. Veamos que con relación a la comida, usted es selectivo. Usted es selectivo y escoge bien las frutas, busca bien las verduras, trata de seleccionar bien sus alimentos. Quizás en la cocina de un gourmet, él separa bien las aceitunas que están muy ácidas, o separa el caviar que tiene un olor muy fuerte, o separa el pescado que no le parece tan de buena calidad. Nosotros, con relación a la comida, sabemos seleccionar. Pero el mismo cuidado necesitamos nosotros para discernir, seleccionar, elegir nuestras impresiones. Tenemos muchos ambientes, muchas oportunidades donde podemos elegir las impresiones. Por ejemplo, en el trabajo. Usted sabe muy bien que podríamos cambiar de empresa, podríamos cambiar de trabajo o quizás hasta de profesión. Si para usted las impresiones en el lugar de trabajo, en el ambiente de trabajo, diría, son fuertes, son quizás desagradables, palabras soeces, gritos, maltrato, o quizás en el hogar, como nos relacionamos con nuestra familia, ese ambiente, una ironía, quizás una mala cara, esa mala voluntad que vemos a veces en algún miembro de la familia, etc. Todas esas impresiones que recibimos, nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Y no digamos en el campo de la diversión, del entretenimiento, los programas de televisión que vemos, los noticieros, quizás también
cuando elegimos nosotros nuestros temas de conversación entre amigos, entonces sí tenemos la posibilidad de elegir la calidad de alimento de las impresiones. Usted en los deportes también, por ejemplo, usted tiene esa posibilidad cuando entra a Internet, cuando usted entra a YouTube, etcétera. Usted tiene la posibilidad de elegir este alimento de las impresiones. Entonces, el primer punto sería que las impresiones son importantes y por lo tanto son un alimento que merece que usted sea selectivo, que usted realmente sepa elegir con qué se está alimentando. Pongamos ejemplos. Imaginemos a una persona enamorada, a una persona que tiene una relación ya de años, una relación seria, y que su pareja, por circunstancias de la vida, tenga que viajar, tenga que ir a otro país, tenga que ir a trabajar, y siempre en todo proyecto de estos hay riesgos, y supongamos que después de un tiempo ya no recibe comunicaciones. Pasa un tiempo y no le llega ningún mensajito, no le llega por ningún medio, ni por WhatsApp, ni por correo electrónico. Ya se pierde contacto con la persona amada. Nosotros diríamos que esta mujer o este hombre comenzaría a estar preocupado, ansioso, pensando quizás en lo peor, ya no puede dormir bien, ya no come tranquilo, cada día más decaído, cada día más desmejorado y quizás hasta cae en desesperación, angustia o depresión. Por falta de noticias de la persona amada. Pero si de repente entra un mensaje, entra un WhatsApp, llegan fotos donde ella está bien, donde se encuentra disfrutando de buena salud, bienestar, y le avisa que llega en los próximos días, que está de regreso ya en una semana, usted podría ver el cambio favorable de esta persona. Pero ¿de dónde ocurrió ese cambio? ¿Qué fue lo que hizo que esta persona se reanimara, se sintiera mejor, etcétera? Pues lógicamente que fue una impresión, la impresión de la buena noticia. Démonos cuenta de la importancia de este alimento de las impresiones. Tanto es así que también cuando nosotros preparamos nuestras vacaciones, después de un largo año de trabajo, después de todo un año largo de trabajo o de estudios para los jóvenes y los chicos, entonces planificamos las vacaciones, queremos salir, elegimos a qué lugar, elegimos qué actividades queremos ir a hacer allá, qué lugares visitar, etc. Y lo que estamos comprando, lo que estamos nosotros interesados en recibir son impresiones nuevas, frescas, diferentes. Romper la rutina, romper la monotonía. Eso buscamos en las vacaciones. Dese cuenta que sin saberlo, inconscientemente, estamos buscando este alimento de las impresiones. Y así, cada fin de semana, salimos a hacer deporte, nos reunimos con nuestros amigos, hacemos otras actividades distintas a las de lunes a viernes, buscando nuevas impresiones. Asimismo, podríamos poner múltiples ejemplos. Usted ha sabido de casos de gente que tiene que migrar a otro país por cuestión de trabajo. Y cuando se encuentran allá, después de un mes, 2 meses, 3 meses, comienzan a extrañar a la mamá, al papá, a la familia, comienzan a extrañar el ambiente de la ciudad, los amigos, comienzan a extrañar la patria, etc. ¿Qué es lo que estamos extrañando? Las impresiones habituales
de nuestro medio, las impresiones habituales del hogar, de la familia, etc. Dese cuenta que así como extrañamos una comida, así como añoramos volver a comer esa comida rica de nuestra niñez preparada por nuestra madre, asimismo usted puede añorar de cierto tipo de impresiones. Diríamos nosotros, de ahí viene la añoranza, la nostalgia por nuestra tierra, por nuestra familia. Vemos en estos ejemplos la importancia que tienen las impresiones. Dese cuenta que bien podemos dejar de comer por 30, 40 días antes de morir. Bien podemos dejar de respirar por 3, 4 minutos antes de morir. Pero no podríamos resistir ni siquiera un segundo sin impresiones. Vivimos bombardeados por impresiones. Y dijimos que las impresiones son la huella magnética, el efecto que dejan los eventos, las cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces, por más que usted se metiera en una cápsula, por más que usted se encapsulara completamente, tratando de evitar impresiones, usted a través del tacto se daría cuenta de la cápsula, a través de la vista se daría cuenta que no puede ver nada, que todo es oscuro, pero aún ahí encapsulado, usted sigue recibiendo impresiones. Las impresiones entran a nosotros, las recibimos a través de los 5 sentidos. Así es entonces como tenemos impresiones visuales, impresiones auditivas, olfativas, gustativas, táctiles. Y aún cuando usted está durmiendo, tenemos impresiones. Podemos despertarnos si entra una corriente de aire frío. Podemos despertarnos si la habitación se torna muy caliente y nos despertamos acalorados completamente, sudando, transpirando porque hace mucho calor. O nos despertamos porque la cama está muy dura, porque nos está doliendo la espalda, etc. O quizás una mala postura y nos despertamos. O sea que aún durmiendo, nuestro cuerpo, el tacto, el tacto básicamente, continúa recibiendo impresiones del mundo exterior. Bien, entonces creo que estamos claros de qué es una impresión. Recuerde, la impresión es todo aquello que recibimos, que entra por nuestros 5 sentidos. Ese rico aroma de un perfume, ese rico aroma de una loción, ese rico aroma de las flores, de una comida que la están preparando en casa. Cuando llegamos y abrimos la puerta y sentimos el aroma del horno, que están horneando una torta, y ese aroma usted siente que llega a su hogar, así calientito, con ese aroma de algo preparado. Dese cuenta que este mundo exterior llega a nosotros, entra a nosotros a través de las impresiones. Otro ejemplo de la importancia de las impresiones con relación a nuestra salud es, por ejemplo, si usted continuamente escucha palabras hirientes, si continuamente recibe maltrato, si no le gusta lo que escucha todo el tiempo, el cuerpo poco a poco se protege, se cuida y usted comienza a padecer de sordera. O quizás el niño comienza a padecer de sordera porque no quiere escuchar eso. No quiere continuar escuchando eso que le lastima, que lo hiere, eso tan feo, tan desagradable. Dese en cuenta cómo nuestro cuerpo se pone ante las impresiones del mundo exterior. Pues bien,
Pasemos entonces a estudiar que todo esto que llamamos mundo exterior, todo esto que vemos, ese lindo paisaje, ese árbol, esa colina, esa montaña, esta piedra, todo esto entra a nosotros por impresiones. Reflexionemos, dése cuenta, todo esto que yo puedo tocar y digo es real, es físico, lo estoy tocando, lo estoy viendo, lo estoy oyendo, todo esto se transforma, entra solo por impresiones. Solo entra la imagen, diría usted. Solo entra la imagen porque usted lo puede ver fácilmente deduciéndolo, que el árbol no puede meterse en nuestra cabeza, que esta casa no puede entrar a mi cabeza, sino que lo que entra es una imagen, lo que entra es una impresión. Toco algo, toco esto y entra como una impresión táctil. El mundo físico solo existe para nosotros como imágenes, como impresiones. La cosa en sí, la sustancia en sí, el árbol, no puede entrar en mí, no puede entrar en mi cabeza. Entonces todo este mundo físico simplemente yo lo percibo, lo conozco por imágenes. No puedo conocer la cosa en sí, no puedo conocer la sustancia en sí. Tendría que tener otras capacidades superiores para poder tener percepción de la cosa en sí, de la sustancia en sí. Con estos 5 sentidos solo recibo la imagen del árbol, los colores del árbol, el aroma que produce el pino, el olor de sus flores, el tacto, cuando lo toco, solo entra por impresiones. Cuando estas impresiones entran, usted archiva esas impresiones, archiva esas imágenes, y en ese archivo, en ese disco duro, comienza a formarse lo que llamamos nuestra mente. Toda la estructura mental está conformada por ese archivo de impresiones que vamos acumulando desde niños, desde que nacemos. Impresiones, 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 y todo eso forma mi aparato mental. Entre más me educo, entre más conozco, entre más viajo, entre más me ilustro, tendré más impresiones en mi aparato mental. Resulta entonces que cuando llega una nueva impresión, llega hasta mi mente y por asociación, asocio la nueva impresión con las impresiones que ya tengo. Así es como vivimos entonces y pensamos por asociación, reaccionamos por asociación. Entonces, en nuestra mente, diríamos, nosotros desarrollamos el proceso del pensamiento de acuerdo a ese acopio de impresiones, de acuerdo a ese archivo que tenemos de impresiones. Otro ejemplo. Nace nuestro hijo, nace nuestro bebé. ¿Qué es primero lo que recibe? Sale de ese mundo calientito, tibio, del útero de la madre, sale a un mundo frío, a un mundo, diría usted, duro, cruel. Entonces lo que primero recibe el niño es una impresión. Luego respira y luego llora, grita y más adelante se alimenta del seno materno. Ahí podemos también ver el orden de estos alimentos. El bebé al nacer primero recibe impresiones, luego aire y luego más adelante, más tarde, ya recibe el seno de la madre. Las impresiones, entonces, son importantes porque ellas forman nuestras actitudes mentales.
nuestro aparato mental. Y en base a ese aparato mental, usted entonces vive pensando, vive usted razonando, comparando, asociando las nuevas impresiones que va recibiendo. Tanto es así que si nosotros queremos hacer este trabajo de las impresiones, necesitamos comenzar a darnos cuenta que en ese archivo que tenemos de las impresiones, hay muchas impresiones que entraron directamente hasta nuestro cuerpo mental y se quedaron ahí, no se digirieron. Así como usted puede ver que el estómago recibe mucho alimento, hace la digestión, separa, absorbe las vitaminas, las proteínas, etc., pero excreta, desecha muchos elementos que no logra digerir. Por ejemplo, si un niño se traga un botón o si un niño se traga algo que el estómago puede tener, pero luego lo excreta. Asimismo, diría usted que de las impresiones nosotros tenemos que saber con qué nos quedamos y qué es lo que no necesitamos, qué es lo que necesitamos excretar. Dese cuenta, es como un alimento. Démosle el mismo tratamiento como que fuera el alimento de la comida ordinaria. Pues bien, entonces, cuando hablamos de impresiones, necesitamos recordar que las impresiones necesitan de un estómago. Las impresiones necesitan de un aparato que las transforme, que las digiera, que las asimile, pero desafortunadamente nosotros no hemos sido educados, nosotros no hemos sido preparados, no estamos entrenados para transformar las impresiones, para digerirlas, para asimilarlas. Entonces, en estos estudios vamos a tratar de aprender cómo recibir, digerir, asimilar, transformar las impresiones. Es todo un entrenamiento, porque como lo decíamos anteriormente, la naturaleza no nos enseña, no lo necesita para nuestro desarrollo y nuestra convivencia natural. Pero ahora que estamos en esta escuela del despertar de conciencia, entonces sí necesitamos aprender a digerir, a transformar las impresiones. Muy bien, ¿en dónde caen las impresiones? ¿En dónde caen todas las impresiones que recibimos de instante en instante? Las impresiones caen en la mente. Ahí en nuestra mente donde tenemos ese archivo, ese acopio de impresiones pasadas. Al recibir una nueva impresión, automáticamente la asociamos con otras. Automáticamente la asociamos con experiencias pasadas, especialmente si son dolorosas, desagradables. Automáticamente lo asociamos con lo que no nos gusta, con lo que queremos evitar, o lo asociamos con lo que nos gusta, con las experiencias positivas que tenemos. Pero viene una asociación así en automático que casi que no la percibimos. Necesitamos trabajar con la autoobservación para alcanzar a ver la impresión entrante y la asociación que hacemos en automático, mecánicamente. Bien, un ejemplo sería como cuando vemos un lago tranquilo y de repente usted lanza una piedra y esta piedra cae en el lago, inmediatamente comienzan a formarse ondas hasta llegar a la orilla. Diríamos que así es la mente. Puede estar tranquila, en silencio,
pero cae una impresión, entra una impresión en ese lago tranquilo de la mente y ésta reacciona con ondas. Esas ondas son las asociaciones mecánicas en automático. Veamos acá este ejemplo. Aquí ilustremos la impresión como un árbol. Esta impresión, estamos viendo el árbol, qué grande, es un árbol de mango, inmenso, grande, con sus frutos, con todo el aroma del mango. Usted ve las hojas así verdes, etc. Entra la impresión que es un hidrógeno 48. Esta impresión, diríamos, entra a través de los 5 sentidos. El olfato, gusto, el tacto, el oído, cómo el viento mueve el árbol. Y estas impresiones pasan directamente al cuerpo mental. Llegan hasta el cuerpo mental. Cada impresión que recibimos llega, el fondo que toca es el cuerpo mental. Entonces pongámosle aquí nuestro cuerpo mental. Es la mente la que recibe las impresiones. Y de acuerdo a su estructura mental, de acuerdo a su aparato mental, usted recibe las impresiones. Generalmente, estas entran y conforme van llegando y llegando, van golpeando el cuerpo mental y desde ahí se proyecta el rebote, diría usted, la reacción mecánica, la reacción estereotipada. Estas impresiones que llegan a nosotros son las que van formando nuestra vida. Estas impresiones forman nuestra vida psicológica. Y aquí, si son impresiones negativas, desagradables, feas, hirientes, usted diría que comienza nuestro malestar psicológico, comienza una enfermedad psicológica. Toda enfermedad física, primeramente, comienza por la parte psicológica, por una enfermedad psicológica. El 70% de las enfermedades tienen como origen precisamente este proceso. Es un alimento malo, negativo, descompuesto, de baja calidad de impresiones. ¿Y cómo las recibe usted? ¿Las recibe identificándose? ¿Las recibe usted realmente de mala gana, de mala voluntad? ¿Le molestan mucho, le alteran, lo descomponen? Esas impresiones del día a día son las que vienen a formar nuestra vida psicológica. Son muy importantes, son el tercer alimento. Si nosotros recibimos estas impresiones plenamente identificados, ¿cómo reaccionamos ante ellas? ¿Cómo nosotros las digerimos y reaccionamos? Podemos reaccionar entonces con violencia, podemos reaccionar con ira, con impaciencia, podemos reaccionar callándonos las cosas, aguantándonos, reprimiéndonos, pero son reacciones. Dese cuenta entonces que la reacción, la vamos a poner de color azul, la reacción viene desde la mente y se da a través de los 5 centros. A través del centro intelectual, pongámosle aquí el nombre, centros. A través del centro intelectual, usted reacciona muy mental, usted genera pensamientos negativos. Ya hemos estudiado la importancia de los pensamientos. Pero esta tarde estamos estudiando de
¿Cómo se originan esos pensamientos negativos? Precisamente de acuerdo como usted recibe estas impresiones, viene la reacción que sale desde el centro intelectual con pensamientos, diría usted, de tristeza, con pensamientos de angustia, o vienen la reacción desde el cuerpo mental a través de gestos, movimientos, a través de acciones, de hábitos, o viene la reacción a través del centro emocional, y usted quizás rompe en llanto, o usted se conmueve, o se pone triste, o quizás usted se pone violento. Viene la reacción a través del centro instintivo y su cuerpo transpira, su cuerpo se queda congelado, usted se queda paralizado, o quizás se sonroja, quizás se avergüenza, o viene la reacción a través del centro sexual. Pongamos el ejemplo clásico. Usted va quizás a hacer una diligencia a una oficina del gobierno, o quizás usted va al banco donde hace sus trámites constantemente y la subgerente, una persona muy culta, muy educada, una mujer muy elegante, lo recibe y es muy amable con usted, es amable con todos los clientes, se porta muy gentil, muy cortés, amable. Usted recibe esa impresión, pero aquí en el cuerpo mental, recordemos, existe también el ego. Y aquí están los yoes, los diferentes yoes, aquí están listos para ellos alimentarse, y estos yoes reciben las impresiones y se alimentan de ellas. Esta amabilidad de esta subgerente la recibe el yo de la lujuria, por ejemplo, y comienza a imaginar, a pensar que ella está interesada en este caballero. Y quizás reacciona mecánicamente, reacciona de acuerdo a este yo, a este ego, a este defecto, reacciona haciéndole propuestas sexuales. ¿Pero por qué? Porque la impresión fue recibida equivocadamente por uno de estos yoes. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones así embarazosas, ridículas, cuando nosotros tomamos a mal una amabilidad, un buen gesto de amabilidad, de cortesía? Nuestro ego lo toma y reacciona equivocadamente. Entonces recordemos que mecánicamente, viviendo en automático, sin ningún trabajo sobre sí mismo, la impresión entra por los 5 sentidos, llega hasta la mente, pero aquí existe el ego. Aquí está el ego con sus múltiples yoes, y estos yoes son los que reciben la impresión. ¿Cómo se alimenta el ego? ¿Cómo se fortalece el ego? Es a través de las impresiones no transformadas. Dijimos que somos bombardeados de instante en instante por impresiones, pero si no hacemos el trabajo de transformar las impresiones, estos son un alimento del ego. Y si no hubiera yoes existentes que las reciban, estas nuevas impresiones sirven de base para comenzar a crear nuevos yoes. Comienzan a gestarse, diría usted, nuevos yoes que no teníamos, que no habíamos formado todavía, que no teníamos ni de vidas pasadas. Por ejemplo, si usted comienza a formar un vicio, una dependencia del Internet, seguramente ese yo usted no lo tenía del pasado, no lo tenía de vidas pasadas, porque no existía el Internet hace 100 años, hace 200 años. Pero ahora usted comienza a formar una adicción,
comienza a formar la adicción al WhatsApp, al Internet, al Facebook, etc., usted comienza a gestar nuevos yoes, hasta que llega el momento en que ya tiene la adicción plenamente desarrollada. Entonces, recordemos, las impresiones entran, llegan hasta el cuerpo mental, son recibidas ahí por el ego, y los yoes son los que se alimentan de estas impresiones. Estos yoes se sostienen gracias a estas impresiones. Cada una de estas entidades tratará de alimentarse con estas impresiones. Y luego de que recibe la impresión, reacciona. El ego reacciona. Entonces diríamos, si me gritas, te grito. Si me empujas, te empujo. Si me insultas, te insulto. Si me haces mala cara, te hago mala cara. Así es nuestra forma de vivir, reaccionaria, reactiva a las impresiones de la vida. Muchas veces vamos conduciendo en el auto y a veces nos descuidamos, quizás cometemos un error o quizás no, pero pasa alguien al lado nuestro y pasa insultando. Y si estamos en automático, si estamos en piloto automático, respondemos igual con una mala seña, respondemos con un insulto. Esa es la forma típica como vivimos continuamente. El ego se sostiene, se fortalece, crece a través de recibir impresiones y de no transformarlas. ¿Cuántas veces sintonizamos programas de televisión de violencia, destrucción, agresividad, engaño, adulterio, infidelidades, etcétera? Y todas estas son impresiones que recibimos y que alimentan al ego. Por eso es que hay tanta demanda, diríamos, de películas de acción, de películas de violencia, de novelas románticas llenas de traiciones, de infidelidades, de violencia, de calumnias, chismes, etc. Porque nuestro ego le gusta ese alimento. Pocas impresiones serían aquellas que caen en la esencia. Pocas impresiones serían aquellas que caen aquí, en su conciencia, dibujémoslo así. Aquí serían pocas las impresiones que usted quizás cuando sale a la naturaleza, cuando ve un paisaje hermoso o cuando ve a un niño ahí en la calle sufriendo, cuando ve a un perrito, a un gatito, usted diría, esas impresiones me conmueven, son diferentes. Cuando abrazo a mi sobrino recién nacido, un bebito, un bebé, entonces hay impresiones que quizás no llegan al ego, sino que pocas impresiones llegan a la esencia, a la conciencia. Y la conciencia, lógicamente que también reacciona, ya no sería una reacción, sería una respuesta. La conciencia responde a esa impresión con equilibrio, con madurez, con amor, etc. Desde la esencia se responde apropiadamente, con lo justo, con lo necesario para ese momento, para esa circunstancia directamente. Entonces recuerde, las impresiones caen en el cuerpo mental, caen en el ego y pocas de ellas caen en la esencia. Ahí es cuando usted se siente motivado, ahí es cuando usted siente que se conmueve ante la naturaleza, ante tanta belleza, etc. Porque su esencia ha recibido esas impresiones. Pero qué diferente es a las impresiones que usted recibe con el ego de esa película de muerte, matanza, destrucción, etcétera, etcétera. Son diferentes realmente los resultados de una impresión. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Nuestro trabajo consiste en que usted, a través de estas enseñanzas,
Aprenda, que usted se entrene a través de la meditación, a través de la práctica del recuerdo de sí, a través de la práctica de la autoobservación, que usted entonces aprenda, y aquí, en el punto de entrada de las impresiones, aquí usted ponga un filtro. Aprenda usted a poner aquí un filtro bien definido. Este filtro no es nada más y nada menos que la conciencia. Este filtro es que usted comience, que aprenda a poner la conciencia, o mejor dicho sería anteponer la conciencia entre la entrada de las impresiones, entre los 5 sentidos y la vida, y la mente y el ego. Antes de que la impresión llegue al ego, antes que la impresión llegue a la mente, al cuerpo mental, usted acá pone este filtro. ¿Y cómo ponemos este filtro, señores? ¿Cuál es la práctica para colocar este filtro? La práctica para que usted pueda poner este filtro es la práctica del recuerdo de sí, la práctica de la autoobservación. Respiramos profundo, traemos nuestra atención a nosotros y sintiéndose con todo su ser, sintiéndose desde su ser, sintiéndose desde esa parte eterna y divina de su esencia, de su ser, mire, escuche, vea. Trate de ver las cosas desde el ser y reciba la impresión. Póngase atento, alerta, escuche, reciba la impresión. De esta manera es como ponemos este filtro, haciéndose presente en el aquí y ahora, viendo, escuchando, mirando desde la conciencia, y recibiendo ese lindo paisaje o recibiendo esas palabras. Pueden ser las palabras de un insultador, puede ser el grito del jefe, etcétera, pero usted las recibe desde la conciencia, desde su ser. Y ésta, al recibirlas, responderá, pero ya no en automático, sino responderá con toda la precisión, con toda la sabiduría, responderá con todo el equilibrio, con la madurez, responderá amorosamente, responderá justo lo que se necesita en ese momento. Dese cuenta que usted tiene 2 posibilidades: recibir las impresiones mecánicamente, casi medio dormido, desde la mente, desde el ego, y desde ahí reaccionar, o desde su conciencia. Este trabajo se conoce como el primer choque consciente. Usted necesita darse a sí mismo este primer choque consciente con su esfuerzo. Es un trabajo. Tiene que usted aprender a ver la vida como un trabajo. Si son impresiones agradables, como un trabajo de alimentarse con impresiones agradables. Si desafortunadamente le toca recibir o enfrentar impresiones negativas, bajas, fuertes, desagradables, más aún, usted tiene que entrar en ese trabajo, en darse el primer choque consciente, ponerse alerta, presente, ver con su conciencia, ver desde su conciencia, mirar desde su ser, no olvidarse nunca de su ser, y desde su ser recibir la impresión y dar la respuesta atinada, la respuesta sabia, la respuesta profunda, la respuesta equilibrada. Dese cuenta de la diferencia.
¿Usted se recuerda de esa enseñanza que aparece en los evangelios de Jesús el Cristo, donde dice la frase, no solo de pan vive el hombre? Ahora lo entiende. No solo de la comida física vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de impresiones también, impresiones sublimes, impresiones superiores, impresiones realmente de gran energía, de gran valor, para ser recibidas con este filtro de su conciencia, este filtro del trabajo sobre sí mismo, repito, de la autoobservación, del recuerdo de sí. Esta es una práctica que usted logra hacerla después de haber dominado las anteriores. Usted tiene que tener ya un dominio de cómo vivir en recuerdo de sí, un dominio de cómo autoobservarse, un dominio de su meditación diaria, de la atención plena, para que usted pueda entrar a esta práctica superior de la transformación de las impresiones. Bien, hablamos nosotros que la vida entonces, nuestra vida, podemos transformarla. Pero usted tiene que transformarla desde el punto de entrada de las impresiones. Usted comience transformando su vida, transformando las impresiones. Si usted llega a dominar esta práctica de transformar las impresiones, comienza a transformar su vida, porque usted comienza a ver la vida desde su esencia, comienza a escuchar la vida desde su esencia, usted percibe la vida desde su esencia. Entonces, las impresiones caen en la esencia y la reacción, entonces, diría usted, es fresca. Cuando las impresiones caen sobre la esencia, entonces usted ve la vida de otra manera, nueva, fresca, vívida, intensa, brillante, interesante. Puede ser que sean las mismas impresiones de todos los días, pero cuando usted las ve, las oye, las recibe desde su conciencia, usted las va a ver vívidas, brillantes, frescas, nuevas, interesantes. Así es como usted va transformando su vida. Así es como usted va transformando su vida, porque su vida está compuesta de impresiones. Muy bien, cuando hablamos nosotros de, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús, hay otro versículo interesante que dice, aquel que poniendo las manos sobre su arado mira para atrás, no es apto para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Si usted normalmente vive viendo hacia atrás, si usted vive en el pasado, recordando el pasado, si usted vive resentido o añorando, añorando usted el pasado, tan bueno que fue el pasado o su pasado, no está viviendo el presente. Entonces, las impresiones pueden ser nuevas. Puede ser que usted esté viajando y dándole la vuelta al mundo y viajando por nuevos lugares, pero si usted vive viendo para atrás, recibirá esas impresiones de la misma manera. Recibirá las impresiones y por asociación usted siente que es lo mismo y lo mismo todos los días. Y usted siente como que está estancado. Usted siente como que se va muriendo. ¿Por qué? Porque usted asocia todo lo que le llega, lo asocia de la misma manera, con todo ese acopio de impresiones que tiene de su pasado. Entonces entenderemos ese versículo. Si aquel que poniendo las manos en el arado, o sea, el arado para trabajar la tierra, tenemos que ver para adelante, pero insistimos en ver para atrás, realmente no es apto para entrar al reino de los cielos. Las enseñanzas de los grandes maestros nos dicen que
las impresiones pueden transformarse. Que en las impresiones hay una posibilidad, si nosotros hacemos ese trabajo de saber transformar las impresiones. O dicho de otras palabras sería, si quieres transformar tu vida, comienza transformando las impresiones. Ese es el punto de partida para una transformación profunda. Bien, también esta tarde podemos nosotros hablar que cuando se hace este trabajo, muchas veces vamos a funcionar con otra lógica, con una lógica superior, una lógica objetiva, porque las impresiones al caer en su esencia, entonces la respuesta será totalmente nueva, distinta, y muchas de las personas no la entenderán. Por ejemplo, se cuenta que el Buda estaba con sus discípulos, como de costumbre, reunidos, él enseñando, practicando la meditación, pero en uno de los pueblos en los que él llegó a enseñar, tenía un enemigo, una persona que con frecuencia llegaba y lo insultaba y lo hacía quedar mal. Entonces se cuenta que en esta ocasión, esa mañana estaba el Buda meditando con sus discípulos y se acerca a él, este enemigo, y lo increpa, le insulta, le dice muchas cosas, muchas mentiras básicamente, calumnias, y el Buda se queda impávido, tranquilo. Y entonces enojado le dice, pero contéstame. Entonces el Buda le responde y le dice, mira, si tú, por ejemplo, le llevas un regalo, un ramo de flores a una mujer y la mujer no te los recibe, entonces, ¿qué pasa? Bueno, dice él, si la mujer no me recibe las flores, yo tengo que devolverme con mis flores. Entonces el Buda le dice, de la misma manera, yo no te recibo estos insultos, este regalo que me traes. Así es que llévatelo, es tuyo. Así es como nosotros podemos reaccionar o responder desde la conciencia. Si ponemos este filtro, aún las impresiones más feas, aún las impresiones más desagradables y fuertes, nosotros las filtramos, o diríamos no las recibimos, y desde la conciencia vendría la respuesta, sabia, oportuna directamente. Entonces, reforcemos con claridad. ¿Dónde necesitamos recibir las impresiones? Las impresiones usted debe esforzarse de recibirlas con el 3% de conciencia que tenemos libre. Con esa conciencia, aunque sea muy escasa, aunque sea un 3%, recibámosla ahí. ¿Cómo se hace esta práctica? Estando en recuerdo de sí, estando en plena autoobservación. Recibimos la impresión y esperamos. Esperamos que sea la esencia, la conciencia la que responda. Ahí estamos transformando nuestra vida. Esta es la manera como usted, diríamos, va a alimentarse correctamente de las impresiones, y esta es la manera de transformarlas, de digerirlas, de asimilarlas, de llevarlas en nuestra vida diaria. Otro ejemplo. Espero que usted no lo haya vivido quizás, o cuando le toque vivirlo, nos llama nuestro hermano y nos dice, oye, sabes que tengo que darte una mala noticia. Por favor, siéntate para darte esta noticia. Cuando recibimos una llamada así, ahora usted ya sabe lo que tiene que hacer. Usted se sienta, respira profundo, se pone en recuerdo de sí, se autoobserva y está listo a recibir cualquier noticia que le den.
porque usted la va a recibir, ya está preparado para recibirla desde su conciencia. Recuerde, cuando su jefe le diga, oiga, señor López, pase a mi despacho que tengo que hablar con usted seriamente. Y usted ya ha escuchado rumores de que están despidiendo al personal. Usted entonces respira profundo, entra al despacho del jefe y usted está listo para recibir desde la conciencia lo que le digan, las decisiones que hayan tomado, etcétera, etcétera. Esta práctica le va a ayudar a saber llevar, a saber manejar muchas de las situaciones difíciles de su vida. Pero antes de que lleguen esas situaciones difíciles, usted necesita entrenarse. Entrénese, tiene la oportunidad todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos recibiendo impresiones. Entrénese quizás con esas impresiones agradables y usted las reciba con este filtro, con el filtro del 3% de conciencia. Escribámoslo aquí para que quede claro. Este filtro es el 3% de que disponemos acá. Conforma este filtro. Otro ejemplo muy importante que podemos aquí rescatar para aclarar este proceso, imagínese usted cuando va a jugar racket. Usted lanza la bola, topa en el muro, regresa, rebota. De nuevo usted con su raqueta hace el tiro, lanza con fuerza, toca el muro y rebota. Así exactamente son las impresiones. Si usted no hace ningún trabajo, estas impresiones entran por los 5 sentidos, llegan hasta el muro del cuerpo mental en automático, en plena inconsciencia, así olvidado de sí mismo, y el ego se alimenta de ellas, y el ego de turno, el yo que esté de turno, la recibe y reacciona mecánicamente a través de los 5 centros. Otro ejemplo sería que usted tenga claro que entra la impresión, como que entrara una correspondencia a la empresa, llega hasta el cuerpo mental y la mente, como una mala secretaria, como una secretaria irresponsable, perezosa, envía esos mensajes a los departamentos equivocados, a los centros equivocados, completamente. Así es nuestra situación actual. Así es como nosotros vivimos de reacción en reacción. Somos completamente reactivos. Y muchas impresiones que deberían ser respuestas por el centro intelectual, por ejemplo, resulta que quedamos resentidos, quedamos nosotros lastimados, porque la respondemos desde el centro emocional. Esta es nuestra forma actual. En cambio, si hacemos el trabajo de la transformación de las impresiones, que es un trabajo superior, que es un trabajo que no puede hacerse en automático, por eso que se llama el primer choque consciente, implica esfuerzo, implica trabajo, implica que usted tenga el cómo, que usted sepa el cómo, que usted tenga el dominio de la práctica del recuerdo de sí, de la autoobservación. Estando en pleno recuerdo de sí, estando presente, usted filtra la impresión y la recibe con la conciencia. Y desde la conciencia, usted responde. Ese es nuestro trabajo. Responde desde el centro apropiado. Responde con una respuesta, dijimos, apropiada, atinada, equilibrada, justa, precisa, con sabiduría, con luz, con amor. Esa sería la forma en que nosotros vivimos continuamente. Un ejemplo de eso, dicen los maestros,
es como el árbol del sándalo, que el árbol del sándalo es tan aromático, es tan agradable su aroma, que deja aromatizada hasta el hacha que lo corta, que lo mata. Eso es una forma de que usted pueda llegar a practicar esa enseñanza de recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Usted recuerde, desde su conciencia, dése cuenta que esa persona no tiene un yo permanente, no vive desde el ser, que esa persona que no le agrada, esa persona tan antipática completamente que le cae tan mal, esa persona es una legión de yoes y que ella, muchas de las cosas que hace que a usted le lastiman y que no le agradan, las hace a todo el mundo, no es algo personal, así es ella, así vive ella, así actúa ella. Entonces, no se lo tome personal, reciba esas manifestaciones desagradables desde este filtro, desde su esencia. Y de esta manera, usted también podrá recibir con agrado esas manifestaciones desagradables de su familia, de sus familiares, de su pareja, de sus compañeros de trabajo. En eso consiste precisamente este esfuerzo, este trabajo. Muy bien, ¿y cuáles son los beneficios? ¿Cuáles diría usted que son los beneficios de esto? En primer lugar, dése cuenta que cuando usted aprende a transformar las impresiones, es difícil que le hagan perder control. Pueden darle malas noticias, pueden tratarlo mal, puede ser que lo insulten, pero no lo van a sacar de su centro, pero no lo van a hacer perder control, no le van a hacer perder su paz interior, no le van a hacer perder su buen genio, porque usted tiene ese filtro de las impresiones. Entonces, esta práctica nos da autocontrol. Nadie nos puede sacar de quicios, porque usted tiene ese autocontrol. Con esta práctica, también usted no va a ser una marioneta que cada uno pueda manejar a su antojo. Porque recuerde, si nos dan una palmadita, si nos dicen palabras bonitas, nosotros nos sentimos muy bien. Pero si nos ponen mala cara, pero si no nos saludan, nos ponemos mal o nos ponemos tristes o nos enojamos. O sea que las personas nos manejan como quieren. Si nos quieren ver contentos, ya saben qué hacer con nosotros. Si nos quieren ver enojados, ya saben qué decirnos. Usted ve que la gente trata de manipularnos. Hasta nuestros hijos quieren manipularnos. Hasta nuestra pareja muchas veces quiere manipularnos. Hasta los clientes quieren manipularlos. Pero cuando usted conoce esta práctica, ya no es tan fácil que lo manipulen. Otro ejemplo sería como la de un piano. Coloque usted un teclado en la esquina de la calle y cada uno pasa y toca la música que quiere. Una salsa, una cumbia, un bolero, un vals. Así nos parecemos nosotros. Somos máquinas que nos aplastan ciertos botones y nosotros reaccionamos. Con esta práctica, usted deja de ser máquina, porque usted ya no va a reaccionar mecánicamente, compulsivamente, ante los botones que le toquen, ante las impresiones que le lancen. Entonces usted deja de ser máquina. Muchas veces los maestros hablan de que somos como máquinas. ¿Por qué? Porque gracias al ego, usted reacciona de acuerdo a lo que le dicen, a lo que le muestran, a las impresiones que le lanzan. Pero con esta práctica, entonces usted poco a poco va a tener más autocontrol. No va a ser víctima de las circunstancias. No lo van a manipular tan fácilmente. Usted comienza a despertar su conciencia. Otro punto importante es
que con esta práctica nadie lo puede hacer sufrir. Escuche, si usted transforma las impresiones, nadie lo puede hacer sufrir. Usted mantiene su calma, su paz, su tranquilidad interior, su armonía, y usted filtra bien las impresiones y las recibe con la conciencia. Entonces, recuerde, con este trabajo nadie puede hacernos sufrir. Solo usted mismo puede infligirse sufrimiento, dolor. Si usted domina esta práctica, le garantizamos que su vida sería más apacible, más armoniosa, mucho más profunda. Bien, también terminemos diciendo que esta práctica nos lleva a la transformación de nuestra vida. Si usted no transforma las impresiones, ¿en qué se convierte? Si usted no transforma las impresiones, estas alimentan al ego, alimentan a la mente egoica, y usted cada vez vivirá más hipnotizado, más dormido. Por todas, diría usted, vive encandilado por todas esas luces de la vida exterior. Se fascina con toda la vida exterior. Se encandila con toda la vida común y corriente. Si usted no transforma las impresiones, este hidrógeno 48 se convierte en hidrógeno 96 que alimenta el ego. Se convierte en hidrógeno 182, en yoes más densos, más profundos, de inconsciencia, de infraconsciencia. Si usted no transforma las impresiones, vivirá como un leño dentro de las embravecidas olas del mar de la vida, porque la vida nos llevará a cualquier lado. En cambio, si usted transforma las impresiones, fortalece la conciencia y va despertando, y este hidrógeno 48 se vuelve en algo más sutil, hidrógeno 24, que alimenta su cuerpo astral. Luego se convierte en hidrógeno 12, que alimenta su cuerpo mental. Y por último, en hidrógeno 6, y alimenta su cuerpo causal o de la voluntad. Bien, señores, terminamos esta tarde y queremos repetirles algo muy importante. La transformación de nuestra vida depende mucho de la transformación de las impresiones. Buenas tardes.